Yo, profe, buen día, ¿cómo vamos? Tal y como vamos, muy bien. Días, muchachos, bienvenidos. 2 minuticos y ya iniciamos. Bueno, recordemos, muchachos, que hoy hay los 2 últimos grupos de exposiciones, pues los temas, que ahí ya digamos que enlazamos el tema, entonces hay que organizar todo y ya en 2 minuticos empezamos. Hemos llamado de lista, hacemos ahí como el repaso en dónde vamos, para dónde vamos, de dónde venimos, para dónde vamos y iniciamos las exposiciones. 2 minuticos y ya iniciamos, muchachos. Se van alistando los de las exposiciones, grupo 3. Hola, profe. Adri, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Y vamos. Bueno. Bueno, chicos, voy a llamar lista y continuamos con nuestro tema. Entonces, Ferney Arcila. Ferney, ¿no está? Sí. Sí, profe, presente. Vale. Neftali Caballero. Presente, profe, buen día. Buenos días, vale. Juan David Castro. Acá estoy, profe. Vale. Sebastián Gómez. Profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale.
Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Vale. Nicolás Patiño. Presente. Listo. Luz Adriana Ramírez. Aquí estoy, profe. Vale. Carlos Nicolás Rojas. Miguel Ángel Salazar. Presente. Vale. Emanuel Meneses. Emanuel. Y Darwin Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Está conectado Nicolás Rojas y Emanuel. ¿Están? Nicolás ya está. Sí. Y Emanuel. Sí, no lo veo. Buenos días, profe. Hola, Nicolás, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Emanuel sí no está conectado, listo. Temporalmente, listo. Bueno, muchachos, deseándoles un feliz inicio de semana, que no hayan aguantado tanto frío de noche, que estuvo lloviendo mucho. Iniciamos la mitad de nuestras sesiones, arrancamos nuestra sesión 11 de 20, quiere decir que nos quedan dos semanitas contaditas donde vamos después de exposiciones vamos a aclarar que como son los temas, básicamente a grandes rasgos es profundizar en la Internet de las cosas y tanto en la parte pues técnica lo que podamos analizar porque ahí no es simplemente conectar un aparatejo a Internet y ya, sino una serie de protocolos y plataformas que están apareciendo y es lo que pues ya vamos a analizar con las exposiciones de hoy y también hay un tema interesante que es lo de TCP/IP, que eso obviamente nos sirve para todo lo que es Internet de las cosas y entender cómo funcionan las redes. Por dos razones. Pues una, la principal que ya todo lo de software y seguridad informática, programación, pues sí necesitamos aprender cómo es que funcionan ese tipo de plataformas. Todas funcionan, si hablamos de Internet, las cosas pues funcionan por Internet, porque básicamente Internet es una gran red, ¿no? Entonces, sí es indispensable entender muy bien los protocolos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar haciendo unas sesiones de cómo se analiza el tráfico en las redes y empezar como a entender cómo funcionan estas herramientas, porque a veces hablamos de unas herramientas que nos permite como manejar y monitorear la red, pero bueno, monitorear que ellos como saben que en la red hay un virus, que un atacante no autorizado está ingresando. Eso, pues vamos a ir a donde va la aplicación, que es directamente a la comunicación de una red, para empezar a ver y por lo menos entender las aplicaciones. Eso tiene unas implicaciones técnicas y administrativas. Digamos que hay muchas herramientas que se pueden llegar a manejar y automatizar eso. Entonces, digamos que nos facilita mucho el entender, digamos que los resultados, pero acá lo vamos a ver directamente con estas herramientas que vamos a empezar a ver, em, que básicamente es después de la exposición y entre mañana vamos a empezar a ver esas herramientas, entre hoy y mañana, ver directamente el tráfico de una red, ¿sí? Entonces, sí es importante entender porque ahí es donde está, digamos que entender cómo funcionan esos paquetes, ¿sí? Cómo funcionan esa información. Concluyendo es que
pues hay unas herramientas de análisis de red y nos detectan, y, ¿sí? Pero ellas básicamente analizan esos paquetes. Entonces sí es importante entender y analizar esos paquetes y ver cómo funcionan. Y eso está enlazado mucho también con el Internet de las cosas, porque pues vamos a ver que básicamente estamos una red, todo lo que se había visto o lo que comúnmente se trabajaba, pues eran simples computadores conectados a una red y se le asignaban unas IPs y eso, pero esto va a crecer, va a ir creciendo más y ya está creciendo en las empresas, entonces, y en las casas también, entonces es importante ver cómo se trabaja ese tema. Entonces, bueno, ya básicamente desde el viernes estamos exponiendo, ya con estos temas finalizamos esto y ya básicamente ahorita grupo 3 es precisamente CPIP OSI. Esto es clave porque básicamente la práctica que vamos a empezar después de exposiciones, pues básicamente es entender cómo en una red se puede empezar a identificar la comunicación en diferentes aspectos. Vamos a ver claramente qué son los protocolos, vamos a ver debemos dejar claro que son todos esos puertos que en teoría ya deberían haber visto eso en redes, pero vamos a como hacer un repasito de eso. Y ahí en la práctica vamos a empezar a ver una herramienta que nos permite como trabajar con esto. Y finalizamos, que acá es básicamente la primera conclusión de lo que hemos estado hablando, de qué es esto. Ya estuvimos hablando que mire que eso ya venía hace tiempo, ¿sí? Pero acá tiene una nueva connotación que es lo que vamos a ir entre todos construyendo. Bueno, chicos, ¿listos? Grupo 3. Bueno, ¿quién proyecta? Proyecto. Tiene que habilitarla. Me parece que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Estoy en modo envidioso, listo, ya les... ahí. Creo que ya. ¿Y ahí se ve? Cargando. Ahora sí. Cargando. Vamos a... si ya son 11 de octubre. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Ojalá hayan dormido. Sí, gracias. Tenemos el tema entonces de lo que es TCP y VP. Entonces está a cargo pues de mi compañero Juan Castro, Darwin, Perdomo y pues yo, Adriana. Listo, seguimos. Y pasa. Bueno, entonces tenemos, actualmente la mayoría de ordenadores están conectados a alguna red, internet, intranet, etcétera. Cabe decir que internet es la red como principal y la más grande y la más conocida y la red de redes. Y casi todos lo hacen utilizando el modelo TCP/IP. Este modelo es un protocolo para comunicación en redes que permite que un equipo pueda comunicarse dentro, la pasaron. Dice, dentro de una red. Está basado en el modelo teórico OSI, que ya ahorita lo vemos como unos ejemplos de capas, con las que comparte 4 de ellas. Sin embargo, ofrece muchas más opciones y es un modelo práctico. La comprensión de las características principales de la pila de protocolos de Internet TCP/IP posibilita la configuración de redes básicas, por lo que conocer TCP/IP es fundamental en cualquier formación centrada en trabajar en redes de Internet. Se llama pila de protocolos a una colección ordenada de protocolos organizados por capas. Bueno, si quieres aprender todo lo necesario para comprender el funcionamiento de la pila de protocolo de red, bueno, no dejes pasar los 15 gratuitos que ofrecemos. Bueno, eso es como parte de la publicidad que no hay.
Bueno, el protocolo TCP surgió en el proyecto de defensa llamado DARPA en el 69 y en el 83 el nuevo conjunto de protocolos TCP/IP fue adoptado como estándar y finalmente se convirtió en los más usados en redes y en protocolos estándar de Internet. Por lo general, casi todos los grandes como descubrimientos fueron creados como entre la guerra o los militares o cosas así. Entonces, pues este hace parte de eso. Siguiente. Next. Bueno, ¿qué es el TCP/IP? Bueno, entonces dice, la definición de TCP/IP es la identificación de grupo de protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos e Internet. Las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos. TCP es el protocolo de control de transmisión que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transparente fiable de datos. IP o protocolo de Internet utiliza direcciones series de 4 octetos con formato de punto decimal, como por ejemplo 75.4.160.25. Pues bueno, como que ya hemos hecho como ejercicios de la IP, entonces pues ya sabemos más o menos qué es la dirección. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. El modelo TCP/IP permite un intercambio de datos fiable dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo utiliza un sistema de capas con jerarquías. Se constituye una capa a continuación de la anterior, que se comunican únicamente en su capa superior, a la que envía resultados, y su capa inferior, a la que solicita. Next, ahorita lo vemos más gráficamente para que se entienda mejor. Entonces, los tipos de IP. Tenemos. Next. El siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos como las que son las IP privadas, que ya pues la habíamos visto así como en los ejercicios que habíamos hecho, que son el número que se asigna a cada dispositivo dentro de privada para poder identificarlos, es decir, para identificar, por ejemplo, tu móvil, laptop, tablet, etcétera, dentro de tu misma web Wi-Fi en tu hogar, o para identificar las que utilizan las empresas. Por lo general, todos los dispositivos de una misma red comparten la misma IP pública. Y existen 3 direcciones IP privadas: clase A, clase B y clase C. Entonces, como podría ser una multinacional, como podría ser una pyme o un centro de estudio, y como podría ser la del hogar. Entonces, pues ahí es como un ejemplo más gráfico. Y pues ahí está como un cuadrito donde se puede ver desde hasta las redes, los hosts, cantidad de hosts y la ampliación. Redes grandes, medianas y pequeñas. Y siguiente. Este es otro ejemplo gráfico. Entonces aquí hay una subnet mask, una máscara de subnet, los números binarios. Y pues bueno, aquí está como más gráfico en bits. Bueno, ese es un poquito más cómo está el modelo OSI, que está como al lado derecho, y el modelo TCP/IP, que está al lado izquierdo. En el modelo OSI tenemos que hay 7 capas. Entonces empieza en la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. Y en el modelo TCP/IP utiliza 4 de esos, pero pues es, como decía anteriormente, son las que más se utilizan porque son eficaces: el acceso a red, internet, transporte y aplicación. Entonces va de la mano con el modelo OSI, que fue primero que el modelo TCP. Entonces es como lo más gráfico. Siguiente. Bueno, aquí está como otro ejemplo de que el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Entonces en el OSI tenemos el nivel de aplicación, servicios de red a aplicaciones. En el modelo
Nivel de presentación, presentación de los datos. Nivel de sesión, comunicación entre dispositivos de la red. Nivel de transporte, conexión extremo a extremo y fiabilidad de los datos. Nivel de red, determinación de ruta IP, direccionamiento lógico. Nivel de enlace de datos, direccionamiento físico MAC y LLC. Y nivel físico, señal y transmisión binaria. O sea, como para entender mejor. Y el TCP/IP, nivel de aplicación, pues HTTP, FTP, POP3, Telnet, SSH, nivel de transporte, conexión extremo a extremo y fiabilidad de los datos, TCP, UDP, nivel de red, y ICMP, IP, ARP, RP, nivel de enlace de datos, direccionamiento físico MAC y LLC como en el OXI. Y nivel físico, señal y transmisión binaria, igual que en el OSI. Siguiente. Next. Listo, las capas ya las presenta mi compañero Juan, entonces. ¿Qué más? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? Con frío. Con hambre y con sueño. Estoy muerto. Bueno, seguimos pues, vamos con las capas del modelo TCP y IP. Bueno, dentro del modelo TCP/IP existen 4 niveles o capas que hay que tener en cuenta, que pues el primero sería nivel de enlace o acceso a la red. Esta es la primera capa del modelo y ofrece la posibilidad de acceso físico a la red, que bien puede ser en anillo, Ethernet y etc. Especificando el modelo en el que los datos deben enrutarse independientemente del tipo de red utilizado. En la segunda capa tenemos lo que sería el nivel de red o internet, que pues este proporciona el paquete de datos o datagramas y administra las direcciones IP. Los datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Esta capa es considerada la más importante y engloba protocolos como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. Como la cuarta capa tenemos la capa de transporte, el nivel de transporte, que pues esta permite conocer el estado de la transmisión, así como los datos de enrutamiento, y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato. Y por último tenemos lo que sería el nivel de aplicación, que es la parte superior del protocolo TCP/IP y suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las capas anteriores como con protocolos TCP o UDP. Las capas del modelo TCP/IP coinciden con algunas capas del modelo teórico OSI, aunque tienen tareas mucho más diversas. Y ahorita hay un diagrama para ver esa parte mejor. La importancia del protocolo TCP/IP es muy elevada, ya que permite que los datos enviados lleguen a su destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron enviados. Bueno, aquí en una breve diagramita tenemos lo que serían las 4 capas: la de aplicación, la de transporte, la de internet y de acceso al medio. Acá tenemos entonces lo que sería pues con los protocolos una pequeña comparativa, que pues está la de aplicación, transferencia de datos de archivo, tenemos la de transporte, internet, acceso de red. A la derecha también tenemos pues la gráfica pues, que pues dice más o menos cómo va andando, que pues siempre es como un va y viene en cuanto a la información. Bueno, acá la capa de aplicación se tiene en cuenta como un sistema de nombres DNS, una configuración de host BOTP y BHCP. En el correo electrónico tenemos lo que sería el SMTP, el POP, IMAP. En transferencia de archivos el FTP, el TFTP. Y en web tenemos lo que sería el HTTP. En capa de transporte pues tenemos el UDP en configuración de host
y en el correo electrónico el TCP. En la capa de Internet tendríamos el IP, el NAT, y la compatibilidad del IP pues, con ICMP. Los protocolos de routing, el RIP o SPF, el EIGRP y el BGP. Y en la capa de acceso de red tenemos la compatibilidad que sería el PPP, el Ethernet y controladores de interfaz. En cuanto a las ventajas del modelo TCP/IP, tenemos estas cuantas. La primera, ofrece ventajas significativas respecto a otros protocolos de red. Una de esas ventajas es que es capaz de trabajar sobre una extensa gama de hardware y soporta muchos sistemas operativos, es multiplataforma. Internet está repleto de pequeñas redes con sus propios protocolos, por lo que el uso de TCP/IP se ha estandarizado y es posible utilizarlo como protocolo de comunicación entre redes privadas, intranet y extranet, facilitando una red más homogénea. Este también es adecuado tanto para grandes y medianas redes como para redes empresariales o domésticas. O sea, así como puede ser gigante, puede ser más pequeño. TCP/IP está diseñado para enrutar y además presenta gran compatibilidad con las herramientas estándares para analizar y monitorizar el funcionamiento de una red. Que pues la compatibilidad es lo que más agradece. Es el protocolo estándar que se utiliza a nivel mundial para conectarse a Internet y a los otros servidores web. Y acá teníamos la gráfica que les está diciendo de comparación en cuanto a los dos protocolos del modelo OSI y el TCP/IP. Que pues un modelo de red es solo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es la red real. Entonces, en cuanto al modelo TCP/IP, la capa de aplicación se podría estar comparando con el modelo OSI con aplicación, presentación y sesión, ya que estas están usando lo que sería el HTTP, el DNS, el DHCP y el FTP. En transporte, las dos pues están utilizando el TCP/UDP. En Internet, en comparación a la OSI, pues sería red, que va con el IPv4, IPv6, ICMPv4 y el ICMPv6. Y el acceso a la red, que se compararía con lo que sería el enlace de datos y la física en el OSI, con PPP, retransmisión de tramas y el Ethernet. En cuanto a la arquitectura del TCP/IP, pues tenemos las aplicaciones. En cuanto a la aplicación, en transporte, el TCP/UDP, el Internet, la Internet, tendríamos lo que sería la IP, y el subred, la subred, que pues ya conlleva todo lo que sería el Ethernet, el token bus, el token ring, el WAN, el FDDI y el LLC. En cuanto al modelo OSI, pues tendríamos lo que serían las 7 capas, que pues tendríamos la primera capa, que es la física, que es la comunicación entre los dispositivos de red, el enlace de datos de servicios de red a aplicaciones, que sería en la segunda capa. En la tercera capa tenemos la red, el direccionamiento físico. En la cuarta capa tendríamos el transporte, que es la conexión de extremo a extremo y confiabilidad. En la capa 5, la sesión, que es determinación de ruta y direccionamiento lógico. En la capa 6, la presentación, que es la señalización y transmisión binaria. Y en la capa 7, la aplicación, que es representación de datos encriptados. Desde aquí entonces les va a seguir el compañero Darwin. Buenos días. Pues hablando un poco ya de las desventajas del modelo TCP/IP,
Tenemos algunas. Juan, siguiente, por favor. Y pues entre ellas está que no distingue bien entre interfaces, protocolos y servicios, lo cual afecta el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en TCP/IP. Otra es en redes con bajo volumen de tráfico, puede llegar a ser lento. En redes con mayor volumen de tráfico que necesiten gran cantidad de rotamiento, puede ser mucho más rápido. Y pues eso también depende un poco de la máscara de red, que pues también nos habilita como ese campo, ese espacio para que pues utilicemos los dispositivos, ¿no? La siguiente es cuando se utiliza en servidores de ficheros o servidores de impresión, no ofrece un gran rendimiento. Pues ahí hay como otra complicación. Y para concluir sería que consigue también comprender las características principales de la pila de protocolos de Internet, TCP/IP, para ser capaz de configurar y utilizar configuraciones de red básicas. Siguiente. Otras desventajas también del protocolo TCP/IP es que está intrigada para configurar y administrar. Al igual que el modelo TCP/IP no distingue con claridad los conceptos de servicio, interfaz y protocolo. Es más lento en comparación a otros protocolos. Y los gastos generales de TCP/IP es más alto. Siguiente. Y pues aquí los vamos a compartir como unos videitos, profe. Ya se los comparto ahí al grupo de Vale. WhatsApp para que los vean. Como para Está complementar. como más explicado todo, con palabras más técnicas. Claro, entonces, mejor. Ahí acabo de enviar el primero al grupo. Aquí no lo ve. No veo ¿ya? Sí, en el grupo ya lo envié al grupo de WhatsApp. Fíjense, pronto se puede proyectar ahí, pero es que pronto se escucha feo. No sé si Juan podría proyectar. De todas formas no se demora mucho, son 3 minuticos y Bueno, sí, que lo miren y ya. Démosles 4 minuticos y ya, amigo. ¿Cómo se comparte el sonido? Y desde acá lo pongo. Cuando vaya a compartir pantalla, ahí dice compartir sonido también. Así ya. Entonces, Hola, soy Miguel y voy a explicarte cómo se ¿ahí se escucha? Sí. Sí, listo, ahí va. transmite la información a través de Internet. En concreto, el objetivo es que sepas cómo funciona el protocolo TCP/IP, que es el que se utiliza en Internet desde el principio de los años 80 para transmitir toda la información. Internet es una red que se llama de conmutación de paquete. Eso quiere decir que la información que se va a enviar primero se divide en pequeños trozos de información, cada uno de los cuales se envía de forma individual a la red. Cada uno de estos trozos de información es a lo que se denomina un paquete. En Internet, el protocolo que se utiliza para enviar la información se llama TCP/IP. Realmente es una pareja de protocolos, el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el IP, que es el protocolo de Internet. Ambos se encargan de que la transmisión de toda la información a través de Internet se realice sin errores. El TCP, que es el primero de ellos, lo que hace es dividir la información en pequeños paquetes. A cada uno de ellos le asigna una cabecera
en la que se coloca diversa información. Entre ellas, la más importante es el identificador, que nos va a indicar el número de orden de cada uno de los paquetes dentro del documento, y un código especial que se denomina checksum, que se emplea para validar que el mensaje ha sido recibido sin errores. Una vez que el protocolo TCP entre en funcionamiento, lo que hace es dividir ese documento en fragmentos, añadiendo a cada uno de ellos su cabecera. A continuación, cada uno de esos paquetes se envía al IP, y el IP lo que hace es añadir la información del destinatario. Y el IP envía cada uno de esos paquetes por la red de forma individual. El receptor, cuando recibe los paquetes, los coloca de nuevo en orden para recomponer el mensaje original. El checksum se utiliza para que el receptor vuelva a calcularlo, y si el valor que ha calculado coincide con el valor que aparece en la cabecera de cada uno de esos paquetes, el mensaje es correcto y se puede componer el mensaje original con él. Y si hay algún error, si los checksums son distintos, se solicita automáticamente que se reenvíe el nuevo paquete, de manera que el usuario ve todo el tiempo una información sin errores. Para el usuario, el mensaje que envía es automáticamente el que recibe, sin darse cuenta de todo este proceso, la división en paquetes, el encaminamiento a partir de los distintos caminos que forman Internet y la composición del mensaje final. En resumen, la información a través de Internet se envía utilizando una pareja de protocolos que se denominan TCP/IP, que se encargan de tomar el mensaje original, dividirlo en paquetes más pequeños de información, enviarlos y recomponerlos en el destinatario final. Y eso es todo, gracias. Sí, muy bien explicado esa idea, está bueno. Listo, profe. Siguiente, Juan, por favor. El siguiente también es otro video, yo ya se los compartí, profe, pero es un poco más larguito. Si quieres, pues al finalizar lo pueden ver, o ¿Cuánto dura? Pues miremoslo. dura 6 minutos. Pues miremoslo, ¿no? Si se escucha el audio así como el otro, pues lo pongo de una vez. Time to scout. Era el video no debe tratar de video, ¿no? ¿Qué tal, mis queridos Team Masters? Hoy vamos a dar conclusión ¿Ahí se escucha? Sí, sí se escucha. al modelo TCP/IP a través de un pequeño resumen en donde veremos el trabajo de todas las capas de este modelo y el proceso de encapsulamiento en cada una de ellas. Así que, atentos. Para explicar el trabajo de todas las capas, haremos uso de un ejemplo muy sencillo. Del lado izquierdo tenemos un servidor web y del lado derecho tenemos un computador que funciona como cliente de la comunicación web. Imaginemos que el servidor necesita enviar una página web al cliente. Como es de esperarse, nuestra página web primero será procesada por la capa de aplicación. Esta capa le dará el formato a nuestra página y la codificará en código entendible por el computador, es decir, la traducirá en código binario y, si es necesario, aplicará algún algoritmo de encriptación para enviar la información de manera segura por la red. Y como en este caso en específico tenemos una comunicación web en curso, entra en acción el protocolo HTTP. Dicho protocolo agregará un encabezado a nuestra página web a enviar, un simple HTTP OK. Una vez que nuestra página web ha sido formateada y codificada por la capa de aplicación, esta bajará ya encapsulada a la capa inferior, es decir, a la capa de transporte. La capa de transporte cogerá nuestra página web ya encapsulada y, si es necesario, la segmentará. Me explico. Si la página tiene un tamaño mayor a los 1500 bytes, entonces habrá necesidad de fragmentarla en segmentos más pequeños que puedan ser enviados por el medio de comunicación. Luego, como se trata de una comunicación web, entrará en acción el protocolo TCP. Este protocolo agregará su propio encabezado a nuestra página. ¿Qué información es agregada en este encabezado TCP? Pues existen varios campos en este encabezado.
pero podemos destacar los números de puerto de origen y puerto de destino de la comunicación. De todos modos, pueden ir al video que explica en detalle la capa de transporte y sus protocolos. Luego, nuestra página web bajará ya encapsulada a la capa siguiente inferior. En esta capa ya no se tocará nuestra página web, solamente entrará en acción el protocolo IP y se encargará de encapsularla, es decir, agregar su propio encabezado. En este encabezado podemos destacar los campos de direcciones IP origen y direcciones IP de destino. Y a esta información le llamamos información de direccionamiento lógico. Una vez que la capa de red hizo su trabajo con la página web, le cede el trabajo a la capa siguiente inferior, es decir, a la capa de enlace de datos. Esta capa igualmente no tocará el contenido de nuestra página, sino que agrega un encabezado al inicio y un tráiler al final de la misma. En el encabezado irá información de direccionamiento físico, es decir, las direcciones MAC origen y MAC de destino de los dispositivos que se están comunicando. En nuestro caso, sería la MAC de nuestro servidor como MAC de origen y la MAC del cliente web como destino. En este encabezado también existen otros campos importantes, pero si quieren profundizar un poco más, les sugiero que vayan a ver el video donde hablamos un poco más sobre esta capa. Y bueno, en cuanto al tráiler que se le agrega al final de nuestra página, este sirve para que el cliente web pueda comprobar que nuestra página no sufrió daños en el camino. Y por último, nuestra página, habiendo sido encapsulada y procesada por todas las capas superiores, llega por fin a la capa física, en donde ya no será encapsulada, es decir, ya no se agregarán más encabezados, sino que simplemente será codificada. En otras palabras, todas esas cadenas de ceros y unos que forman nuestra página web encapsulada serán transformados en algún tipo de señal que pueda viajar por el medio de comunicación. Por ejemplo, señales eléctricas, ondas electromagnéticas o señales de luz. Y es entonces cuando por fin nuestra página web podrá viajar por el medio de comunicación hasta llegar al cliente web. Ahora vamos a ver el trabajo de las capas, pero del lado del cliente web. Cuando nuestra página llega al cliente, primero será la capa física la que la procese. Lo que hará esta capa será decodificar nuestra página, es decir, transformar esas señales eléctricas, de ondas o de luz en código binario. Luego, nuestra página subirá a la capa siguiente superior, y lo que hace esta capa es simplemente desencapsular nuestra página web, es decir, le quitará el encabezado y el tráiler de capa de enlace a nuestra página. Ojo, solo le quita el encabezado y tráiler de capa de enlace. Y después, nuestra página llega a la capa de red. Esta capa igualmente le quitará el encabezado, solamente encabezado de capa de red. Y nuestra página llegará a la capa de transporte. Acá igualmente se quita encabezado de capa de transporte nada más. Y si llegaron varios segmentos de una misma comunicación, entonces dichos segmentos serán agrupados ordenadamente para formar un solo archivo. Luego y por fin, nuestra página llegará a la capa de aplicación, la cual, además de quitar el encabezado HTTP, también dará el formato a la información y transformará esas cadenas de ceros y unos en lenguaje entendible por el ser humano, quien al fin y al cabo es, en nuestro caso, el cliente web de la comunicación. Por último, para que aprendan o recuerden terminología, ¿cómo le llamamos a los mensajes encapsulados en cada capa? En la capa de aplicación le llamamos simplemente datos. En la capa de transporte, al mensaje encapsulado le llamamos segmentos. Luego, en la capa de red, a este mensaje encapsulado le llamamos paquetes. En la capa de enlace, al mensaje encapsulado se le llama trama. Y por último, en la capa física, simplemente se les llama bits. Bien, mis queridos TIC-Masters, agradezco el tiempo que le dedican a... Muy clara la explicación. Eso está muy buena esa idea. Y pues ya para finalizar, profe, además envié también unos anexos ahí al grupo, por si más adelante necesitan como información acerca del TCP/IP. Creo que lo enviaron al grupo de telecomunicación, no lo veo. ¿Sí llegó? ¿No? ¿A qué grupo? Pero, profe. No lo veo en mi grupo. Me sacaron del grupo. No, Bueno. profe, te
confundí. Espera, ya se los envío, ¿listo? Listo, tranquilo. Vale. Sí, los dos videitos sobre todo eso. Bueno, muchachos, entonces, preguntas. Esto de TCP/IP es importantísimo, muchachos, porque básicamente, pues es la base de todo de lo que estamos trabajando ahorita como en desarrollo, o sea, el desarrollo web, desarrollo de aplicaciones. No es que uno entre a mirar eso, pero sí, entre más aprendamos, pues vamos a poder empezar a solucionar muchos problemas y sobre todo lo que vemos en esta materia que es el Internet de las cosas, muchos de esos protocolos de comunicación sí es importante saber cómo se utilizan. Los que les gusta la seguridad informática, cada uno de esos protocolos que nos dicen que la ARP, que el PPP, que no sé qué, todo eso tenemos que entrar a profundizar porque ahí es donde se ve en realidad todas, digamos que al comprender cómo funciona eso, empezamos a entender muchos de los ataques que se hacen actualmente y que de pronto a futuro seguirán apareciendo y también cómo funcionan muchas de las herramientas. De por sí que apenas ahorita terminó las exposiciones, vamos a retomar muchos de esos protocolos porque básicamente, o no retomar, sino es que tenemos que quedar claro para todos, que nos queden muy claros, porque básicamente el Wireshark es una de las herramientas de snooping que ahorita la vamos a empezar a manejar, pues básicamente se basa en eso, se basan en esos protocolos, en todos los empaquetamientos que vimos cómo iba encapsulando la información y le iba agregando cosas, tanto para enviarla como y desempaquetándola para recibirla. Ahí se presentan muchos digamos que de los ataques. Hay un tema que también que ahorita lo tenemos que empezar a ver, no sé si lo vieron en redes, si no vamos dejarlo también claro que es el IPv4 y que es el IPv6, porque hay una variable importantísima que básicamente la razón de que existe el IPv6, pues bueno, ella la vamos a analizar, pero el Internet de las cosas influyó mucho en que se empezara a generar este IPv6 y entonces nos tiene que quedar muy claro para todos eso. Entonces, esta exposición es clave porque de muchas de esos temas que vimos ahorita vamos a empezar a desglosarlos a algo más. Todos debemos saber qué es el ARP, es el UDP, TCP/IP, todo eso del NET, FTP, SMTP, todo eso lo tenemos que tener claro porque a nivel de aplicaciones y a nivel de monitoreo de redes es fundamental. Y el Internet de las cosas, pues, utiliza alguno de esos protocolos de comunicación. Entonces, muy bien. Entonces, lo mismo, subir ahí en la plataforma, ahí está para subir las diapositivas y nos compartes el videito. ¿Algún más, otro aporte, dudas, preguntas? Bueno, ¿está listo el otro grupo, el grupo 4 ya? 2 minuticos y empezamos. Espera, acá, anotar una cosa. Que se me olvide, ya iniciamos.
Profe, las diapositivas las compartimos, la podemos compartir al Drive o toca subirlas a la plataforma. Sí, déjalas en la plataforma mejor, por favor. ¿En qué sesión? Hay un foro. En la del 10, creo que está en la 10. ¿En foro? Sí. Ahí. Bueno. Listo, grupo 4, cuando quieran. Entonces, Listo, profe. Nosotros vamos a exponer sobre qué es el Internet de las Cosas. El grupo está conformado por mí, Ferni Arcila, por Miguel Salazar y por Neftali Caballero. Somos el grupo ok. 4 y pues ya está. Continúe, Neftali. Bueno, de primeras vamos a decir qué es lo que vamos a exponer en esta exposición. O sea, vamos de primeras con la definición, luego con la historia del Internet de las Cosas, el cómo funciona, las aplicaciones que tiene en el ámbito empresarial, control de objetos, características, seguridad y privacidad, mercado del Internet de las Cosas y unos cuantos temas más. Listo. De primeras, ¿qué es el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, es el proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos al Internet, desde objetos domésticos comunes como las bombillas de luz, hasta recursos para la atención de la salud como dispositivos médicos, y esto también abarca prendas y artículos personales, e incluso los sistemas de ciudades inteligentes. La siguiente. El Internet de las Cosas tiene más que todo como finalidad es el obtener datos. Este recopila y pues también envía datos, pero lo más importante es la recopilación de estos. Una de los dispositivos de IoT recopilan y transmiten los datos. El punto último es analizarlos y crear una acción fundamentada. Aquí es donde entra en juego las tecnologías de IA, aumentar las redes de IoT con el poder de analíticas avanzadas y machine learning. También un mercado de datos por ahí debajo del tapete. Ujú. Y ahora la siguiente, la historia del Internet de las Cosas. Bueno, acá hice puse como una pequeña línea del tiempo. Según eso, el Internet de las Cosas empezó a aparecer más que todo entre el 2008 y el 2009, pero desde antes ya se tenía entendido ese término. Según Cisco Internet Business Solution Group, IBSG, Internet de las Cosas surgió entre el 2008 y el 2009 como un simple momento en el tiempo en el que las cosas eran más las cosas conectadas a Internet que las personas. Al principio, en 1999, Kevin Ashton impartió una conferencia en Procter y Gamble, donde habló por primera vez del concepto de Internet de las Cosas, Internet of Things. En los primeros años de este siglo, el término es mencionado en publicaciones de vanguardia como The Guardian, Scientific American y The Boston Globe. También se despliega la tecnología RFID de forma masiva y lo hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y los almacenes de Walmart a nivel comercial. En el 2005, la Agencia de las Naciones Unidas International Telecommunication Union, ITU, publica el primer estudio sobre el tema. A partir de este momento,
el Internet de las cosas adquiere otro nivel, puesto que ya fue tomado como un término más completo y se le dio más importancia. En el 2006 se comercializa el Navasta, sí, Navasta, el liebre en armenio, oficialmente fabricado por una empresa francesa llamada Violet. Se trata de un pequeño conejo que se conecta al Internet por ondas de Wi-Fi y se comunica con un usuario emitiendo mensajes vocales, luminosos o moviendo sus orejas. Difunde información como la meteorología, la bolsa, la calidad del aire, el estado de circulación, la llegada de los correos electrónicos, etc. En el 2008, un grupo de empresas se unen para crear el IPSO, Alliance, con el objetivo de promover el uso del protocolo de Internet en redes de objetos inteligentes y hacer posible el IoT. Actualmente en el IPSO participan 59 empresas de todo el mundo como Bosch, Cisco, Ericsson, Motorola, Google, Toshiba y Fujitsu, por nombrar unos pocos. En el 2008 comienza el proyecto Pachube. En el 2011 fue adquirido por Lockmain, líder de la provisión de soluciones de la nube. ¿Qué es el proyecto Pachube? Se preguntarán. El proyecto Pachube, pues así se llamaba. El 4 de junio del 2012 se llamó COSM y ahora se llama Sibeli. Al fin y al cabo es una plataforma web construida para gestionar datos que se generan por todo el mundo en tiempo real. Es una herramienta que se pone a disposición de la gente para poder compartir y colaborar y hacer uso de la información para generar aplicaciones de IoT, de tecnologías. No, espere, atrás. Listo, en el 2010 el primer ministro chino Wen Jiabao dijo que el Internet de las cosas era clave de la industria para China. Y en el 2011 se crea la iniciativa IoT GSI, Global Standards, para promover la adopción de estándares para la IoT a escala global. China continúa invirtiendo e impulsando el desarrollo y la investigación del Internet de las cosas con instrucciones como Shanghai Institute o la Chinese Academy of Science. Ahora sí. Listo. La siguiente. ¿Cómo funciona el Internet de las cosas? El Internet de las cosas consiste pues, en dispositivos inteligentes conectados y adaptados para la web utilizando sistemas integrados, como procesadores, sensores y hardware de comunicación, elementos que intervienen pues, para recolectar y transferir datos que pues, se tengan de sus respectivos entornos. Dichos ecosistemas de IoT solo requieren de la intervención humana o de una computadora la mayoría de las veces para establecer una comunicación y darles instrucciones o reglas específicas de qué hacer. La siguiente. Otro factor muy importante de esta radica en dispositivos que interactúan con la inteligencia artificial. Que permiten aprender de los sistemas. Se te fue el audio hoy. Se te fue el audio. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Sí, mejor ahora sí. Repite esa parte que no se te escuchó en el último. Ahí. Bueno, la tecnología radica en los dispositivos pues, que interactúan con las IAs, lo que permite el aprendizaje automático de los sistemas, ayudando a hacer que pues, sean más fáciles, que sean más dinámicos y que tengan mejor proceso de recopilación y análisis de información pues, para las bases de datos que se tengan. Acá hay un buen ejemplo. Piensa en el ejemplo del hogar inteligente. Para predecir el momento óptimo en el cual controlar el termostato, antes de que usted llegue a casa, el sistema IoT puede conectarse a la API de Google Maps y de ese modo obtener información actual de los patrones de tráfico en el área. Además, puede utilizar datos a largo plazo que recopila el automóvil para conocer sus hábitos de conducción. Listo. Hasta ahí sería mi parte. Y mi compañero Miguel. Una aplicación empresarial es una colección de componentes que proporciona una funcionalidad empresarial que se puede utilizar internamente, externamente o con otras aplicaciones empresariales. Las aplicaciones empresariales pueden usarse en la empresa privada, pero también en otro tipo de organizaciones que necesiten software de gestión de datos como la
como la administración pública, las universidades o las ONGs, entre muchas. El Internet de las cosas se basa en la conectividad de dispositivos físicos a través de Internet con el uso de otras tecnologías de información y la comunicación, como la inteligencia artificial, y cuenta con una serie de características como suites ofimáticas, software de gestión de inventario, de facturación, de gestión de nóminas, para informes, para gestión de productividad de los empleados y software de cuadros de mando. Características del Internet de las cosas. Principalmente está la conectividad, que son los dispositivos que deben conectarse a la red para poder interrelacionarse con los usuarios y otros dispositivos o sistemas. Para ello utilizan principalmente conexiones Wi-Fi, aunque también es posible que utilicen otros tipos de acceso como Ethernet o Bluetooth. Sensibilidad. A través de los sensores, los dispositivos pueden detectar movimiento, temperaturas o otros parámetros. Interacción. LOT utiliza una interfaz o sistema de comunicación que permiten establecer las relaciones necesarias entre las personas, los dispositivos y el mundo físico. La seguridad. Los equipos o dispositivos están conectados a través de la red, transmitiendo o recibiendo datos, por lo que deben de disponer de medios de seguridad que protejan y garanticen la integridad y la privacidad de los mismos. Listo, sigue, compañero. Vamos a hablar de la seguridad y privacidad en el Internet de las cosas y a dónde van nuestros datos. Seguridad y privacidad en el Internet de las cosas. ¿Me escucha? Sí. En los últimos años ha surgido un creciente número de dispositivos, termómetros, cámaras, alarmas, etcétera, equipados con sensores y otros elementos tecnológicos que nos permiten monitorizar y controlar todo lo que ocurre en el hogar. Podemos obtener la información que recogen y actuar desde un smartphone sin necesidad de estar en casa, de manera remota. Esto implica, por supuesto, que estos dispositivos pueden comunicarse a través de la red, dando origen al término Internet de las Cosas, IoT. ¿Cómo nos comunicamos con estos dispositivos? El primer problema de seguridad en estos dispositivos es precisamente ese, que los vemos únicamente como cosas, pero un dispositivo capaz de comunicarse a través de Internet es un ordenador. Aunque esté metido en una caja pequeña sin pantalla ni cables, tiene los mismos problemas de seguridad de un ordenador. A eso se añade que, al no interactuar directamente con el dispositivo, no nos damos cuenta de si le pasa algo raro. No vemos si da mensajes extraños de error o si va lento. Comunicaciones sin intermediarios. La alternativa será utilizar tecnologías que permitan comunicarnos con los dispositivos sin utilizar intermediarios. Esa es una de las ventajas de la siguiente versión del protocolo IP, la versión 6, IPv6, que no acaba de despegar. Quizá la proliferación de dispositivos de la IoT sea la que genere el impulso definitivo para que los operadores ofrezcan conectividad con IPv6, permitiendo utilizar direcciones IP públicas en las redes residenciales y facilitando la comunicación sin intermediarios. Sin embargo, hoy en día las redes residenciales no permiten usar este mecanismo. Se utilizan direcciones IP privadas, direccionales IP que identifican cada aparato dentro de la red doméstica y dispositivos NAT en el router para conectarse a Internet a través de una IP pública
Estos únicamente permiten que se establezcan comunicaciones desde la red de la casa hacia el exterior de la información. Puede influir en los dos sentidos, pero lo llamamos conexión solo porque puede iniciarse desde el Internet o red dinámico. Seguridad. La seguridad depende de nosotros, pero la protección del acceso a los datos depende también de nosotros. Debemos seguir las buenas prácticas para cualquier sistema web que almacene información privada. ¿Cómo configurar una identidad eligiendo bien la contraseña y no utilizar la contraseña de otra página para evitar que se pueda averiguar a partir de filtraciones de otros sitios menos seguros? En caso de duda, los gestores de contraseñas de los sistemas operativos o independientes como ePassword nos permiten generar contraseñas diferentes para cada sitio y no perderlas. Elegir la misma contraseña para el acceso a los dispositivos que monitorizan nuestra casa que la que estamos usando en cualquier página web. Es igual de sensato que llevar la llave debajo del ¿El qué? Uy, no, pero es que espere un poquitico. Es que ahí no Debe la ser del tapete. Es que Dice abajo, felpudo. sí, abajo no la puedo ver bien. Dice Pero felpudo, pero debe ser el tapete. Sí, abajo el tapete. bueno, Que, sí. sobre todo en Estados Unidos dejan ahí las llaves debajo del tapete a la entrada, entonces es fácil ingresar, digamos. Pues, Es que ahí no la logro ver, me tocaría esperar. No, pero es que ahí dice debajo del felpudo, pero se refiere como Debajo al del tapete. felpudo, porque nadie se le va a ocurrir mirar allá. Sí, Sí. es como ponerla debajo del tapete, o sea, dejarla, pues, todo el mundo va a saber que la llave está ahí. Lo mismo pasa con las claves. Listo, bro. Pues no, aquí contra eso, pero pues, ¿la leo o no la leo? Pues dice que 8 ¿Sí? mitos, dice 8 mitos y realidades sobre el intentar las cosas. Sí, dale, ¿qué encontró? Cualquier tecnología nueva implica cierto nivel de incertidumbre y riesgo empresarial. En el caso del Internet de las cosas, sin embargo, muchos de los riesgos se han exagerado o tergiversado, aunque la visión y la IC tardará años en madurar completamente, ya se dispone de los elementos esenciales para comenzar el proceso. El hardware y el software esenciales o están disponibles o en desarrollo actualmente. Los interesados necesitan que se resuelvan los problemas de protección y confidencialidad y participar en la aplicación de las normas abiertas que harán que la Internet de las cosas sea segura, esté protegida, sea fiable y interoperable, y que permita ofrecer servicios protegidos y de la forma más eficiente posible. Pues ahí está sensores, los datos móviles, el volumen de datos y los centros de datos. Es una tecnología futura. Las actuales normas de interoperabilidad y la confidencialidad y protección y la distribución de mercado del Internet de las cosas. En la actualidad el mundo ya cuenta con más dispositivos móviles que habitantes. Y eso sin tener en cuenta otros dispositivos wearable. Digamos, los wearable son cualquier dispositivo que lleva puesto que lo podemos conectar al móvil. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2022, Planeta contará con el doble de dispositivos que en la actualidad, más de 14 millones, casi doblando la población mundial. Incluso las industrias que parecían más tradicionales y muy lejanas a la tecnología cada vez encuentran más motivos para realizar la transformación y aprovechar el potencial de aspectos como la sensorización. ¿En qué mejora la productividad de la empresa el Internet de las cosas? Proceso de mantenimiento. La posibilidad de contar con procesos monitorizados
con datos en tiempo real permitirá a las empresas planificar el mantenimiento de sus dispositivos o maquinaria. Por ejemplo, cuando realmente lo necesiten, modificando así los protocolos de mantenimiento periódicos actuales. El denominado mantenimiento predictivo logra un ahorro de tiempo importante en este proceso que se aprovecha para las fases de producción, consiguiendo más fabricación y tiempo destinado al corre del negocio. Minimizar errores. El uso de los datos recibidos mediante la sensorización de las instalaciones o de los productos permitirá también análisis predictivos que reducirán el conjunto de errores del proceso de producción. Nuevamente, un ahorro de tiempo que se podrá emplear en las acciones que afectan directamente a la cuenta de resultados. Efectividad y optimización del servicio al cliente. También la sensorización y la interconexión constante que la empresa podrá aplicar a su producto será determinante en la relación con el cliente. De esta forma, por ejemplo, si un producto tiene algún problema o error, este podrá ser transmitido al cliente a través de una aplicación, correo electrónico o otro canal, y remitirle directamente a la posible solución a través de un tutorial. Este y otros procesos todavía más completos hará que el servicio de atención al cliente tradicional cambie totalmente, sea más ágil y resolutivo para el cliente y le permitirá ahorrar a la empresa a un contacto manual constante. Una vez crece la productividad de la empresa y el tiempo que la compañía pueda destinar a sus objetivos finales. Una nueva visión del trabajo. En la implementación de la Internet de las Cosas en la compañía también será un nuevo paradigma para los propios empleados. La mejora de la productividad de la empresa no vendrá dada con la mera incorporación de la tecnología interconectada a la sensorización. Serán los propios empleados los que incorporarán un nuevo rol en la empresa, recibirán una formación adecuada y contarán con un funcionamiento que habrán incorporado las claves de la transformación digital. Por lo tanto, una empresa con empleados también más productiva en la nueva era. Un estudio de World Económico nos muestra la importancia de la productividad del empleado con el uso del Internet de las Cosas. Información al servicio de la productividad. Los millones de datos en tiempo real que podrán obtener las empresas afectarán directamente a la productividad. No nos referimos solo a la información de las instalaciones, los productos o los procesos. Las herramientas, aplicaciones o servicios de análisis de datos también permitirán monitorizar el rendimiento de los equipos de trabajo. Por ejemplo, entre otros aspectos, un buen uso de los datos aportará mucha más eficiencia al conjunto de la compañía. Geolocalización y productividad. Otra de las tecnologías en favor de la productividad será la geolocalización, la capacidad de la tecnología para localizar objetos o personas e interconectarlos en tiempo real es un gran ahorro de tiempo para los propios empleados, que minimizarán desplazamientos, y lo mismo ocurre con las mercancías. Un claro ejemplo de la transformación digital y la relación con la productividad mediante la geolocalización es cómo se ha reducido el tiempo de envío de cualquier producto a un domicilio o a una compañía. Seguridad, productividad. La tecnología permite que contemos con empresas cada vez más seguras, y este aspecto prosperará todavía más en los próximos años. Así, en el caso del Internet de las Cosas, la interconexión y la sensorización nos permite contar con empresas, fábricas o oficinas más seguras y protegidas gracias a la gran cantidad de información en tiempo real que podemos obtener. Además, la automatización de estos procesos hace que puedan evitar riesgos, incidentes, reduciendo también el tiempo de solucionarlos y establecer la situación. Menos incidencias, más productividad, y todo ello empleando menos recursos en seguridad
que los de hace varias décadas. Listo, profe. Muy bien, excelente muchachos. Eso, digamos que esa última parte básicamente es como las conclusiones, que es lo que estamos, trabajando, que lo que vamos a trabajar estas semanas. Ahí, como resumiendo y apoyando ahí lo que acaban de exponer, por ejemplo, eso, el Internet de las cosas, mire que digamos que la definición y el objetivo está claro, es obtener más información, ¿no? O sea, más información de los elementos no es solo facilitarnos, digamos que conectar las cosas, sino otro sistema de monitorear y obtener información. Y recuerden que la información acumulada, procesada para después analizar, eso permite tomar acciones y decisiones, ¿no? Entonces, ese es el gran mercado, tanto de las empresas con el tema de Internet de las cosas, como el aspecto final que ustedes mismos ahí expusieron, que es como las aplicaciones empresariales, que son dos mundos totalmente apartes, pero digamos que el núcleo de eso no es, no, que conectemos el esfero, conectemos hasta el zancudo a Internet, listo, sino todo recaudar toda esa información. Imagínense, si así nomás con el email y los celulares, toda la información que estamos ya individualizados, ahora imagínense relojes, ropa, mascotas, cámaras, cortinas, todo conectado, imagínense la cantidad de información que se va a generar. Y esto, otra conclusión a la que llegamos es que eso no es nuevo, ¿sí? Que eso, pues básicamente lo que la convergencia ha hecho que se propague más rápido, ¿sí? Porque aunque ahí mencionamos que el término como tal aparece como en el 2008, la automatización se hacía hace mucho tiempo, ¿sí? Pero no generaban datos. Yo les comentaba que habían controladores remotos que subían, bajaban cosas, pero eso no generaba datos. El secreto, el core, el núcleo del nuevo modelo de negocios es que eso empieza a generar información, ¿cierto? ¿Para qué? Para publicidad, para no sé qué, para muchos elementos, cosas médicas también, digamos, asuntos médicos también pueden ser, no todo tiene una connotación negativa, sino, imagínense, digamos que seguir a pacientes remotamente y poder monitorear su estado de salud, de esos datos también recaudarlos y empezar a predecir muchas cosas. Entonces, si ven todo hacia el otro tema, y mírenlo, recuerden con el que iniciamos el tema, que era convergencia, ¿sí? Todo es una convergencia y este tema y la Internet de las cosas va a llegar hacia lo de Big Data, aprendizaje autónomo, ¿cierto? Entonces mire que cómo confluye todo, se está volviendo un gran todo y muy sutilmente no sabíamos, por ejemplo, al comienzo cuando empezamos a ver que telecomunicaciones, que antenas, bueno, ¿qué tiene que ver? Acá es donde empezamos a ver qué tiene que ver, ¿sí? Nosotros como programadores acá vamos a empezar a ver cómo confluye ahora todos esos datos generados que vienen por las plataformas. Uno de los grandes elementos que va a apalancar va a ser el 5G, porque pues va a permitir que todo tenga una IP, ¿sí? Y sea externo. Entonces sí es importante, sí, por eso es importantísimo que ustedes aprendan desde ahora y dedicarle tiempo a cómo funcionan las redes, cómo funcionan todos esos ataques también desde la parte de seguridad informática, porque imagínense todo eso cómo va a ir creciendo, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, toda esa parte de recopilación de datos digamos que es fundamental. Desde la parte de aplicaciones empresariales, hay un tema que ahorita les voy a dar unos temas que ya para como concluir y enlazar el otro tema para, para que dejemos como ahí listos y ya mañana arrancamos el tema pues continuamos con el tema que empezamos hoy básicamente, que es el Internet de las cosas desde el punto de vista empresarial. Por ejemplo, ahí me pareció bien que hicieron la definición de que es una aplicación empresarial general, y hablábamos de ofimática, de muchos términos, y después se enlazaron con el tema de Internet de las cosas. Eso es interesante, porque esos dos mundos se van a unir, ¿cierto? Entonces, hay un tema ahí que hay muchos de esos temas, pero hay dos para resaltar que son los sensores. Todo tipo de sensores puede ser un simple sensor de entrada, un simple software de reconocimiento facial a la entrada de las empresas, donde vamos a reconocer empleados, visitantes, operadores, todo eso, ¿sí? Tanto para seguridad como para entradas, para salidas. Ahí entra un tema también de privacidad muy interesante y eso, pero digamos que miremoslo desde el punto de vista técnico. Entonces, todos esos sensores, ¿sí? De movimientos
sensores también para dispositivos, porque las cajas, digamos, si tocaba hacer un inventario y contar cuándo llegaban y contar cuándo salían con una serie de tecnologías, por ejemplo, el RFID, si quiero que ahorita averigüen a profundidad qué es el RFID, porque es algo que se ha venido trabajando hace mucho tiempo y es una tecnología que ya estamos utilizando porque muchas de nuestras tarjetas tienen esa tecnología, pero se puede llegar a profundizar más y enlazar con todo el Internet de las cosas, porque digamos que la RFID por sí solo no es Internet de las cosas, pero ya con el software, con el sensor, con todo, se puede llegar a construir, digamos que un tipo de elementos. El mantenimiento predictivo es interesante porque pues, como las cosas se van a empezar a comunicar entre sí y se va a empezar a condensar esa información y esos datos se van a empezar a analizar, pues se va a empezar como a generar nuevas fuentes de información. Entonces, básicamente los vehículos, la maquinaria, todo eso va a empezar a avisar antes de que se dañe, ¿no? Entonces, eso también va a ser algo muy, muy interesante. La georreferenciación o geolocalización, ya habíamos dicho, que es como lo primero que uno ve como utilidad de esos elementos. Entonces, rastrear equipos, personas, objetos, todo eso, entonces digamos que también influye eso. Y cierran un tema que es la transformación digital que involucra todo eso y hablaban también de la parte personal, de todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, cualquier elemento que tenga conectividad, ¿sí? Sensores, o sea, que tenga algún tipo de sensibilidad, ¿sí? Interactiva, o sea, que vaya y vuelva, y obviamente todo eso con la parte de seguridad, ¿sí? Otra conclusión importante que mencionan ahí, lo de la seguridad, tener en cuenta que el Internet de las cosas o los dispositivos son un computador, o sea, tienen entrada, salida de datos, proceso, algunos van a tener almacenamiento, ¿sí? Entonces sí es interesante que lo tengamos eso. Muy bien, chicos, en general, excelente, buen trabajo. Le compartí las diapositivas. Vamos a aprovechar estos últimos minuticos para poner como aclarar unos temas y ya mañana arrancamos con... Venga, acá con una diapositiva, acá ya estaba sacando un par de los grupos por ahí con las exposiciones. Entonces, bueno, temas que tenemos que tener en cuenta. Hay un tema, bueno, pongámoslo, pues no es el orden, pero bueno, RFID. Todos averiguan lo que es el RFID. Protocolos. Y hay un par de protocolos que debemos empezar a averiguar. El ARP. Bueno, acá. Bueno, pongamos acá. UDP. Que pues ya los habían mencionado, pero sí, digamos que quiero que lo revisen todos. Bueno, Telnet. SMTP. O3, listo. Bueno, hay más protocolos que vamos a hacer, pero ahí básicamente ya les digo que deben tener esos protocolos. ¿Y qué es IPv4 y IPv6? Que eso creo que lo deberían haber visto en redes. IPv4 y IPv6. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a aprovechar estos últimos minuticos para que vayan agregando esto. Acá en los protocolos, bueno, ¿qué es protocolo? Y básicamente ahí debemos averiguar bueno, aquí en los protocolos averiguar, bueno, pues el nombre del protocolo o qué significa, la definición y en qué capa del modelo OSI está. Porque es que eso es lo que vamos a empezar a trabajar mañana con el Wireshark. ¿Descargar eso qué, profe? Sí, se lo pueden ir descargando, lo pueden ir instalando. Eso. El Wireshark, que ya les envío el enlacito. Mañana arrancamos pues lo mismo, vamos a continuar viendo ahí lo de Internet las cosas, vamos aclarando un poco de temas, pero sí vamos a los días
a dedicarle a hacer unos tallercitos de monitoreo de redes con esta herramienta. Pues de por sí que es sencillísimo, el problema es analizar los datos, porque eso genera un poco de datos y nos dice, paquete, protocolo, no sé qué, por eso es que necesitamos aprender los protocolos, ¿sí? Porque si vimos un ARP que es, sí, entonces digamos que es por eso. Entonces ya para terminar estos últimos minuticos, vamos a trabajar en las definiciones que se me hizo tanto. Entre hoy eso. ¿Listo? Entonces trabajamos eso ya para dejar. Ahí ya les envié al grupito de WhatsApp los temitas ahí como para agregar ahí en las diapositivas.
Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Mañana ya empezamos a ver ahí esos temitas y empezamos a trabajar en un tallercito ahí de Watershed. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana. Entonces, profe, hasta mañana. Hasta luego, profe. Chao, chao.